Bien, buenos días con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Sí, bien, perfecto. Entonces, quería darles, antes de iniciar la clase del día de hoy, a las últimas indicaciones con respecto al curso. Em, digamos, la clase pasada les había dado indicaciones sobre la parte de cómo dar las evaluaciones. Ya todo eso fue subido en la sección de información general del aula virtual. Aquí he subido toda la información que les di sobre los aspectos generales del curso, el sílabus del curso, el organigrama, ¿sí? La información de la licencia en MATLAB, cómo descargar los archivos, como ya, bueno, uno de sus compañeros me mencionó que ya pudo descargar, ¿no? Y también está incluido el Simulink. Me dice, con respecto a la prueba de entrada, sí, eso va a empezar a las 10 de la mañana todavía, ¿no? Entonces, vamos a iniciar al principio con una introducción al curso en sí, de señales y sistemas, y luego a las 10 vamos a pasar. Sí, son Fourier y Laplace, son los temas que vienen. Em, el sílabus del curso anterior, el CAM Scanner, que ustedes por favor tienen que usarlo el día de hoy, ya les había mencionado. En PDF tienen que guardar sus archivos y enviarlos, ¿no? En el momento que les diga. Bueno, que aparezca ahí, digamos, antes del vencimiento del tiempo. Las indicaciones para las evaluaciones virtuales y los dos libros de Oppenheim y Peebles. ¿De acuerdo? Eso por favor tenganlo en cuenta. Bien, entonces vamos a iniciar. Sí, voy a compartir la pizarra, por favor. Dígame si ven una pizarra blanca en la pantalla. Por favor, confirmen. Sí, bien. Entonces, vamos a iniciar esta explicación. Este es el archivo que yo voy a subir luego para que ustedes puedan tener las anotaciones del día de hoy. Y ya estamos a 18 de agosto. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con el concepto de señales, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a empezar con concepto de señales y con los tipos de señales. Tenemos una señal, viene a ser una representación de la variación de una magnitud, y esa magnitud representa algún fenómeno en la naturaleza, por ejemplo, el sonido de audio, por ejemplo, que ustedes escuchan de música en sus reproductores, la voz humana, las imágenes de video transformadas a señales eléctricas son ejemplos de señales. No solamente pueden ser señales, aquellas magnitudes que varían en el tiempo, también pueden ser consideradas señales con respecto a otro valor. Por ejemplo, si una señal puede ser una medición de una magnitud, por ejemplo, si yo tengo la presión atmosférica con respecto a la altura y tengo un barómetro que me mide la presión atmosférica, entonces em, allí en este caso la señal que yo quisiera, por ejemplo, transmitir o controlar vendría a ser esa magnitud que viene a ser
la presión, que varía con respecto a la altura, ¿no? Dependiendo de la altura, yo voy a obtener un resultado de la magnitud diferente. Entonces ahí mi variable independiente viene a ser la altura medida en metros, ¿no? Y mi variable dependiente que viene a ser la presión atmosférica, por ejemplo, que la puedo medir en PSI, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, la señal, repito, es una representación, ¿sí?, matemática de una magnitud eh, que, eh, que varía con respecto a una variable independiente, que puede ser el tiempo u otro, ¿no? U otra variable, como les decía, puede ser la altura, por ejemplo, en metros, y que eh, manifiesta una información, que representa o manifiesta una información. Información que puede ser transmitida o controlada. ¿De acuerdo? Ejemplos de esas señales tenemos el, digamos, las señales eléctricas que representan las ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿no? Las ondas electromagnéticas que representan, cuya variación, ¿no? Cuya variación en magnitud pueden representar audio, digamos, la voz humana, que conlleva información, voz, video, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipos de señales hay. ¿Qué tipos de señales hay? Vamos a ver aquí. Vamos a poner los tipos de señales. Tenemos básicamente las señales, por ejemplo, en tiempo continuo, dependiendo de cómo yo represento, de cómo se manifiestan esas señales en la variable independiente tiempo, ¿no? Normalmente, digamos, las señales más comunes en el área de ingeniería eléctrica y en mecatrónica, electrónica, son señales que varían en el tiempo. La variable independiente eh, viene a ser el tiempo y son las que ustedes van a encontrar con mayor frecuencia en los textos. Entonces, señales de tiempo continuo son las que justamente nosotros vamos a emplear con más profundidad, vamos a analizar con más profundidad en este curso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí una señal que es coseno de t, ¿no? Y les repito, este tipo de señales, señales de tiempo continuo, son las que vamos a analizar con mayor profundidad en el curso, ¿no? Curso de señales y sistemas. Y por otra parte, están las señales de tiempo discreto, ¿no? En donde hay un muestreo de la señal para que pueda ser procesada por un computador, un DSP, un procesador digital de señales. Entonces, la entrada muestreada viene a ser esta señal en tiempo discreto.
Eh, entonces tenemos aquí, por ejemplo, nosotros las muestras, ¿no? Las muestras de la señal, las muestras de esta señal. Y aquí tenemos em, un periodo de muestreo, ¿sí? Y las muestras van variando de acuerdo a ese periodo de muestreo. El- Aquí, por ejemplo, podría ser las muestras de la señal anterior, ¿no? De la señal anterior en determinados instantes de tiempo, yo hago el muestreo y la represento de esta manera. Este tipo de señales y su procesamiento eh, van ustedes a estudiarlo con más profundidad en el curso Procesamiento Digital de Señales. ¿Sí? Curso Procesamiento Digital de Señales, ustedes van a estudiar, por ejemplo, la transformada Z, ¿no? Tiene que ver con el análisis en el dominio de la frecuencia de estas señales en el tiempo discreto. ¿Sí? Nosotros en el curso de señales y sistemas vamos a enfocarnos con mayor profundidad en estas señales de tiempo continuo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una clasificación de las señales, ¿no? En tiempo continuo, en tiempo discreto, con respecto a su, a su muestreo o, digamos, simplemente a cómo se presentan en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza también, digamos, directamente, sin necesidad de muestrearla, ya hay señales que se presentan de manera discreta. Otra clasificación, otra clasificación que es importante es la división, la clasificación en señales determinísticas y señales aleatorias. Primero vamos a ver las señales determinísticas. Las señales determinísticas, les había comentado la primera sesión introductoria. Solamente tenemos aquí, por ejemplo, todas las variables, eh, las puedo conocer, o puedo conocer el valor de todas las variables en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una señal determinística, ¿sí? Una señal determinística en donde yo tengo aquí la representación de la amplitud, que es un valor determinístico conocido. Tengo aquí la frecuencia, ¿sí? Y por otro lado tengo aquí la fase, ¿no? La fase de la señal. Y yo puedo dibujar la señal eh, que es única, es una sola, y puedo graficarla de manera concreta, eh, es predecible, ¿no? Digamos, todos los valores en el tiempo son predecibles, de manera exacta, ¿de acuerdo? Em, Tengo, por supuesto, aquí, ¿no? La amplitud, la frecuencia y la fase, ¿no? De la señal. Eh, este tipo de señales determinísticas son las que nosotros vamos a ver en el curso en las unidades 1 y 2. ¿Sí? El otro tipo de señales que vamos a ver también en el curso, a partir de la unidad 3, son las señales aleatorias. Señales aleatorias o también le llaman estocásticas. Estocástico es el término en griego, ¿no? Estocástico es un término que tiene etimología griega, pero que significa aleatorio. Entonces, no se preocupen ustedes, a veces en los libros de texto van a encontrar variables estocásticas. Se refiere a las variables aleatorias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con respecto a estas variables aleatorias, con respecto a las determinísticas? Que aquí, en ese caso, uno o algunos de las variables que conforman la función de que representa la señal, em,
no es determinística, es decir, es una variable aleatoria cuyos valores yo no los puedo especificar de manera predecible, em, digamos, al 100%. ¿Cómo es que yo represento estas señales? ¿No? Simplemente las tengo que representar, imagínense, aquí tenemos, puede ser la misma señal, pero ya aquí, digamos, aquí va a ser una señal, digamos, por ejemplo, x de t, esta señal x de t, y aquí va a ser una señal x, pero que varía en función del tiempo, pero imaginémonos que θ es una variable aleatoria, variable aleatoria. T es la variable determinística, ¿sí? Es una variable determinística y θ es aleatoria, determinística, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable aleatoria va a hacer que yo no pueda representar de manera exacta la señal gráficamente. Si θ varía de manera aleatoria y es una variable aleatoria, lo que va a suceder es que va a tener una función densidad de probabilidad, ¿de acuerdo? Va a tener una función densidad de probabilidad. Esta función densidad de probabilidad la puedo representar de esta manera. Imaginémonos que sea uniforme, esta función densidad de probabilidad. Si es uniforme, significa que varía en un rango de manera constante. Imaginémonos que esta variable θ varía entre 0 y 2π, ¿de acuerdo? Función densidad varía de 0 a 2π de manera constante, uniforme, es decir, la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos valores entre 0 y 2π, cualquiera de estos valores entre 0 y 2π es la misma, tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquí siempre el área bajo la curva de estas funciones de densidad de probabilidad, siempre el área es 1, porque representa el 100% de la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra entre 0 y 2π? Es 100%, ¿no? Entonces, esta función de densidad me indica la frecuencia de ocurrencia de la variable aleatoria en este rango, ¿no? Si es uniforme, significa que ocurren con la misma frecuencia. Puede encontrar con la misma frecuencia de ocurrencia la variable θ en ese rango. ¿Y cómo yo voy a representar entonces gráficamente? ¿Cómo podría representar? Lo que voy a poder representar son muestras de lo que se llama un proceso aleatorio, ¿no? Estas señales aleatorias se les llama también procesos aleatorios. Entonces, em, lo que voy a hacer es representar muestras. Una muestra es como un ejemplo de cómo se va a comportar, ¿no? esta señal. Imaginémonos que tuviéramos esta señal para una fase θ sub 1, ¿de acuerdo? Que estuviera aquí, imaginemos, ¿no? En θ sub 1, esta sería la función coseno cuando θ es igual a θ sub 1, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando fuera θ sub 2, digamos, otra fase? Entonces voy a tener otra muestra, otra representación de la señal para cuando θ sea θ sub 2. ¿Qué sucedería si θ, la fase de esta señal, tomar otro valor, θ sub 3? Entonces, yo tendría que representar también una muestra para θ sub 3, ¿de acuerdo? Entonces, repito, dependiendo, dependiendo de los valores que vaya tomando esta variable aleatoria que yo no la conozco, por ejemplo, tiro un dado, ¿no?
tiro un dado, o digamos sí puedo tirar un dado, ¿sí? Que tiene, bueno, en este caso un dado tiene valores discretos, tiene 6 valores, y a cada uno le asigno em, una fase, ¿no? Si me sale uno, digamos, 10 grados, ¿no? 10 radianes, ¿no? Si me sale 2, 20 radianes, no sé. Entonces, eh, de manera aleatoria, yo voy a escoger diferentes fases para asignarle a mi señal. Es una señal, repito, que tiene es un proceso estocástico, que también le llaman, eh, que tiene como variable aleatoria la fase, ¿no? La fase varía de manera aleatoria. Entonces, no puedo yo representar de manera eh, específica una sola señal, ¿no? Tengo aquí un conjunto de muestras del proceso aleatorio, lo que le llaman, se llama un proceso aleatorio, ¿sí? A una señal aleatoria también se le llama proceso aleatorio o estocástico, ¿sí? Entonces, proceso porque, repito, aquí lo que hoy estoy representando, y lo que puedo representar gráficamente, son muestras, ¿de acuerdo? Muestras de la señal o de la señal aleatoria, ¿no? O proceso aleatorio. Aquí estoy graficando 3 muestras, pero fíjense ustedes en el rango de variación de teta, ¿no? Entre 0 y 2pi hay infinitas muestras. Entonces yo no puedo representar gráficamente un proceso aleatorio más que, repito, por algunas de sus muestras y tener eh, una idea parcial, digamos, de cómo es que se comporta, ¿no? Vamos a ver este tipo de señales aleatorias, vamos a verlas también en el curso, en las unidades 3 y 4. ¿Sí? En las unidades 3 y 4 vamos a ver, empezando con variables aleatorias, ¿no? ¿Qué cosa es una variable aleatoria? Y luego pasamos digamos, los tipos de variables aleatorias, el comportamiento de las variables aleatorias, las propiedades, las funciones de densidad. Esta, por ejemplo, es una función de densidad. Vamos a ponerles con otro color. Es una función de densidad uniforme, ¿no? Se llama función de densidad de la variable teta, ¿no? Uniforme, le llaman, ¿no? Puede tener una función de densidad gaussiana, ¿no? Como la forma de la campana, que ustedes conocen, en donde los valores cercanos a la media son mayores que los de los extremos, ¿no? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de funciones de densidad de probabilidad y cómo calcular sus diferentes medidas estadísticas, ¿no? La media, la varianza, que van a depender, de los cuales van a depender las características finales del análisis, ¿no? Estas señales aleatorias y cómo al ingresar señales aleatorias, variables aleatorias a un sistema, se va a comportar la respuesta, la salida de ese sistema. Bien, entonces tenemos, repito, señales determinísticas, señales aleatorias. Otro tipo de clasificación que van a encontrar ustedes va a ser con respecto a señales pares y señales impares. Las señales pares son aquellas que cumplen con la propiedad de que si yo le cambio el signo al argumento, la señal se mantiene, es decir, eh, son simétricas con respecto al eje Y. Si yo grafico, por ejemplo, esta señal,
Su representación va a ser, si este es x de t, x de menos t va a ser la misma señal, ¿no? Que significa que aquí yo tengo, por ejemplo, en menos t sub 1 y en t sub 1 voy a tener el mismo, el mismo valor, ¿de acuerdo? El mismo valor. ¿Qué característica tiene entonces? ¿Cómo se puede identificar una señal par cuando es simétrica con respecto al eje Y? Y las señales impares tenemos x de t es igual a menos x de t, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de una señal impar sería en la función seno, ¿no? Donde yo, bueno, el seno de menos t va a ser igual al menos el seno de t, ¿no? Aquí, perdón, x de menos t. Por ejemplo, yo tengo aquí la señal seno, vamos a ponerlo por aquí, que tiene esta forma, ¿no? Seno de t, ¿no? Y si agarro, por ejemplo, aquí es menos t sub 1 y aquí es t sub 1, ¿no? ¿Sí? Aquí es menos a, por ejemplo, aquí es a, ¿no? Aquí en este caso tenemos el coseno, ¿no? La señal coseno, coseno de t, ¿sí? Que es una señal par. Señal impar, el seno. Otra clasificación. Tenemos también nosotros las señales periódicas y no periódicas, que son fáciles de identificar. Ustedes ya las pueden conocer simplemente por el periodo en donde se repite la señal cada periodo t, ¿no? Y las señales no periódicas, que son aquellas donde no se repiten, ¿no? Tenemos también otro tipo de clasificación que son las señales de energía y señales de potencia. ¿Sí? Tenemos las señales de energía y tenemos las señales de potencia. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre estas señales de energía y señales de potencia? En el caso de las señales de energía, son señales cuya energía es finita. Se caracterizan porque su energía es finita y su potencia es cero.
¿sí? Ejemplo, imagínense ustedes una señal de esta manera, eh, una señal de esta manera que es un pulso que varía entre A y, por ejemplo, T sub 0 aquí, ¿sí? De 0 a T sub 0, ¿sí? Y vamos a calcular la energía, ¿no? La ecuación de la energía de una señal es su integral de la señal de menos infinito a infinito de la señal al cuadrado. Esa es la fórmula de la energía de una señal. Entonces tendríamos que calcular aquí la integral de 0, ¿no? Hasta t sub 0, porque es donde varía la señal, del valor, ¿no? S cuadrado de t, diferencial de t, ¿no? Que en este caso viene a ser a al cuadrado por t sub 0, ¿no? Que es un valor finito. Esa energía es finito. La energía es finita. Y la potencia tiene la fórmula siguiente, es el límite cuando el periodo de la señal, que en este caso el periodo, digamos, se idealiza el periodo como un valor que tiende al infinito, porque esta es una señal no periódica, ¿no? Entonces, límite cuando tiende al infinito, 1 sobre t, integral de menos t medios a t medios, donde t es el periodo, que en este caso, repito, eh, tiende al infinito. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo representar una señal no periódica, ¿no? Como una señal cuyo periodo aquí tiende al infinito, ¿no? El periodo, una señal no periódica se puede idealizar como una señal periódica cuyo periodo tiende al infinito. Es decir, no se repite, ¿no? No se repite nunca. En este caso, fíjense ustedes, la potencia siempre es, esta parte de aquí representa la energía, ¿no? La parte de la energía de la señal, ¿no? ¿No? Es energía por unidad de tiempo, la potencia. Entonces, si el, el periodo, en este caso, bueno, va a tender a infinito, cualquier valor que yo haya aquí, ¿no? De menos t medios a t medios, dividido entre infinito, me va a dar cero, ¿de acuerdo? Esta representa la energía, este, este tiempo, este periodo que tiende al infinito, ¿no? Aquí me va a dar un valor constante de energía. Cuando yo integre de menos t medios a t medios, va a ser la energía entre 0 y t sub 0 nada más, porque ahí es donde varía, ¿no? Es decir, imaginémonos que aquí tengo yo, aquí estuviera en un valor muy grande, ¿no? Menos t medios, ¿no? Y por aquí t medios, ¿no? Integro, me va a dar a al cuadrado t sub 0 entre t, ¿no? Pero es el límite cuando el periodo tiende a infinito, ¿no? Entonces, este valor me va a dar 0, ¿no? Este valor me va a dar 0 debido a que este periodo que yo estoy calculando, en donde se divide la energía, es infinito y por lo tanto el resultado de la potencia va a ser igual a 0. ¿Sí? T es el periodo, ¿no? El periodo de la señal. Y este es el caso de una señal de energía, ¿no? Su energía es finita, su potencia es 0. ¿Qué sucede en una señal de potencia? En una señal de potencia sucede que su energía es infinita. Es decir, es lo contrario a la señal de energía, ¿no? Su energía es infinita. Y su potencia
es finita. Ejemplo, tenemos una señal periódica en donde tenemos, por ejemplo, SDT, tenemos el tiempo, aquí tenemos el, imaginémonos que tenemos esta señal de esta forma. Recuerdo que varía de esta manera, ¿sí? Que tenga una amplitud A, esta señal, y aquí que tuviera, este es el periodo T, ¿no? Esta señal sí es una señal periódica, donde el periodo es T. Entonces aquí en este caso, si yo quiero calcular la energía, va a ser igual a la integral, siguiendo la misma fórmula de la izquierda, de menos infinito a infinito, de la señal al cuadrado diferencial de t, ¿no? Entonces, como es periódica, si yo voy a calcular esta integral, me va a dar de menos infinito a infinito, me va a dar infinito, ¿no? La energía de una señal periódica es infinita. Entonces, está cumpliendo aquí en este caso con la primera característica, ¿no? Su energía es infinita, a diferencia de esta señal no periódica, cuya energía es finita. La potencia de esta señal, la potencia de esta señal, siguiendo la misma fórmula de la izquierda, el límite cuando el periodo tiende a infinito, de 1 sobre t, integral de menos t medios a t medios, de la señal al cuadrado, ¿no? Diferencial de t, ¿no? Entonces vamos a calcular aquí, la potencia viene a ser el límite, cuando el periodo tiende a infinito, de esta señal, esta integral, ¿no? De menos t medios a t medios, es decir, va a ser a al cuadrado por t medios, ¿de acuerdo? Más a al cuadrado por t medios, entre el periodo t, ¿de acuerdo? Estoy integrando sobre un periodo, el cuadrado de la señal, y lo divido entre el mismo periodo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este caso, me va a dar límite cuando el periodo tiende a infinito. Simplemente los valores de t se van, ¿no? Estos valores de t se van a ir y me va a dar límite del finito de a al cuadrado, ¿no? Que simplemente es a al cuadrado, que es un valor finito. ¿Sí? Entonces, comparando ambos tipos de señales, ¿no? Tenemos en caso de la señal, tenemos las señales de energía, ¿sí? Cuya energía es finita y la potencia es cero. Y en las señales de potencia, su energía es infinita y su potencia es finita. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo calcular la energía de una señal de energía y puedo calcular la potencia de una señal de potencia, ¿no? Y me va a dar un valor específico. ¿Sí? Entonces, estos son básicamente los tipos de señales em, que vamos, bueno, que ustedes deben conocer como señales básicas, los tipos de señales básicos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a esta explicación inicial.
Todo claro. Bien, este, miren, vamos, son las 9:44, 9:45, entonces, para poder tener tiempo, para darles tiempo a ustedes para que se preparen, vamos a hacer un break de 10 minutos aproximadamente, ¿sí? Hasta las 10, para que ustedes se preparen, conecten bueno, traigan su hoja de papel, conecten su dispositivo para su cámara, ¿no? Sus cables, para que puedan dar su evaluación de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, yo les voy a mencionar, permanezcan conectados, permanezcanse conectados, por favor, permanezcan conectados al aula virtual.
Fíjense, en la unidad uno está ya publicada, ya pueden ingresar la pregunta uno. Por favor, confirmen que ya lo ven. Ya, por favor, tienen 15 minutos para resolver la pregunta uno, es decir, y hasta las 9:15, y tienen 5 minutos para subir. Van a ser dos preguntas nomás. Sí, esta es la pregunta uno y falta otra más. ¿De acuerdo? Por favor, empiecen. Sí, ¿cuál es la pregunta? Por favor, ¿cuál es la pregunta? En la B, les piden hallar Y de S. No, no les puedo dar comentarios con respecto al procedimiento, eso tienen que ya ustedes conocerlo. Esa es parte de la respuesta. Sí, se entrega máximo 10 y 20. Ujú.
Repito, no les puedo dar comentarios con respecto a la solución, tienen que ustedes desarrollarlo ustedes mismos, por favor.
Son las 10:15, por favor, suban sus archivos como máximo hasta las 10:20. ¿Descargar qué cosa, perdón? Ya, bueno, ya está, pueden ver ya está habilitado la pregunta número 2. Por favor, confirmen. Pregunta número 2 ya está habilitado. Tienen desde las 10:20, que son ahorita, hasta las 10:50, las 10:20 hasta las 10:45 para resolver y 5 minutos para subir.
Es decir, máximo deben subir hasta las 10:50.
Y terminó el tiempo, por favor suban sus archivos, tienen 5 minutos hasta las 10:50, acuérdense, es un punto menos por cada minuto de tardanza.
Bien, yo me despido con todos, ya terminó ya hace 2 minutos el examen, ya nos estamos viendo hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, hasta luego.